mucha atención. 3 fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño confirman a Blue Radio que durante el regreso del presidente Gustavo Petro al país, luego de participar en una cumbre en España, se presentó una amenaza seria contra el avión presidencial en el que viajaba obviamente el presidente de la República y su delegación, que obligó al mandatario a cambiar el curso. Atención, noticia urgente a esta hora desde la Casa de Nariño con Catherine Ávila. Juan Camilo, mire, la historia es así. El presidente Gustavo Petro viajó a Sevilla el 29 de junio para una cumbre de desarrollo. El miércoles de la semana pasada se regresó al país y viajó desde Sevilla e hizo escala en Islas Canarias. Esa escala estaba prevista, sin embargo, en el transcurso del viaje hacia Bogotá le llegó una alerta a la seguridad del presidente Gustavo Petro sobre una presunta amenaza que podría darse durante el aterrizaje a Bogotá. Además, según la información que confirman fuentes de Palacio, el avión presidencial estaba siendo rastreado desde Canarias, algo que no se puede, Juan Camilo, porque este avión presidencial no permite ser rastreado. La comitiva debía llegar a Bogotá a las 9:10 de la noche, pero el avión se desvió y llegó a Pereira. Ahí aterrizó el presidente Gustavo Petro el miércoles en la noche en el aeropuerto Matecaña. La alerta, nos dicen, llegó de inteligencia y nunca entraron, al aeropuerto, lo sacaron de la pista y se quedaron esa noche en Pereira para regresar a Bogotá el jueves en un avión militar. El presidente Gustavo Petro no se vino en un avión militar, sí su comitiva. El presidente Gustavo Petro sí cambió de avión y regresó a Bogotá el jueves de la semana pasada. Catherine, para precisar esta información de último momento, una amenaza que se detectó en pleno vuelo en el regreso del presidente Gustavo Petro desde Europa, desde España. Entonces, esta amenaza, la amenaza contra el presidente era cuando iba a aterrizar en Bogotá, por eso se desvían al aeropuerto de Pereira. Sí, señor, una amenaza que dicen desde la Casa de Nariño que llega por fuentes de inteligencia, y son 2 cosas. La primera, que podría pasar algo al aterrizar en Bogotá, y la segunda, que el avión estaba siendo rastreado desde Islas Canarias. Lo que le digo, el avión del presidente Gustavo Petro no puede ser rastreado, no aparece en ninguna de las plataformas, que localizan los aviones comerciales. El país completa ya 5 días sin un canciller en funciones en medio de la peor crisis diplomática con los Estados Unidos, y cuando faltan 25 días para que la imprenta nacional asuma la fabricación de pasaportes en el país. Cuando desde varios sectores, incluso en el gobierno nacional, desde la Procuraduría también, han dicho que la imprenta no está lista para esto. Ya les ampliaremos esta información desde los lugares de la noticia. Hay incertidumbre también en la salud de los colombianos. Se han puesto quejas por fallas en el sistema hasta para pedir una pastilla de acetaminofén. Así lo denuncia la Contraloría General, que también revela que el 89% de los colombianos está afiliado a una EPS que no cumple con los requisitos de solvencia, es decir, a una EPS que no tiene plata para la atención de pacientes. Además, les tenemos nuevos detalles de la captura de alias El Costeño, el hombre que coordinó el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe, quien hoy cumple un mes de estar en una clínica luchando por su vida. Todo esto y más en instantes. Avanza a esta hora la inspección preventiva de la Procuraduría General a la Cancillería Nacional y a la Imprenta Nacional en medio de la polémica por el futuro de la fabricación de pasaportes. Cristian Correa. Juan Camilo, los saludo en este momento desde el occidente de Bogotá, desde donde está ubicada la sede de la Imprenta Nacional. Hasta este punto, hace algunos minutos llegaron delegados de la Procuraduría General de la Nación, como usted lo decía, en medio de una serie de inspecciones preventivas que están adelantando en simultánea tanto en la Cancillería, en el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá, como en este punto en el occidente de la ciudad, donde están ubicadas las instalaciones de la Imprenta Nacional. Esto, como lo decíamos más atrás, en medio de esta incertidumbre por la situación de los pasaportes en el país, por la situación más bien de la continuidad de este contrato de pasaportes que en este momento está en manos de la firma Thomas Gregg & Sons, y que el gobierno nacional desea que pase a manos de la Imprenta Nacional. Se espera que en cualquier minuto salgan en este punto los delegados de la Procuraduría General de la Nación, que están haciendo esta inspección preventiva, como lo decíamos, en medio de toda esta incertidumbre por el futuro de la situación de los pasaportes en el país.
Está en reunión en estos momentos el presidente Gustavo Petro con la saliente canciller Laura Sarabia y este es uno de los temas en agenda, pero también hay otra reunión importante en la Casa de Nariño. En estos momentos se adelanta un encuentro entre los ministros para tratar de frenar un paro arrocero en el país que está convocado para la próxima semana. ¿Qué se sabe, Nicolás Rodríguez? Juan Camilo, buenas tardes. Pues la reunión es entre el jefe de gabinete Alfredo Saade, que se reunió esta mañana con la ministra de Agricultura Marta Carvajalino y además con la ministra de Comercio Diana Morales para discutir la situación agro del país, específicamente con el mercado del arroz y de la papa, esto ante el inminente paro que están anunciando los arroceros del país, luego de que en voz de estos mismos y en un comunicado aseguraran que el gobierno nacional les está incumpliendo y este paro sería para el 14 de julio. Además aseguran que lo pactado el pasado 12 de marzo, cuando se levantó el paro en el departamento del Tolima y cuando se hizo la mesa de diálogo, no se ha cumplido hasta el momento. Hablamos justamente con el líder de Dignidad Agrícola, Óscar Gutiérrez, quien confirmó que el gobierno definitivamente está jugando con ellos. El gobierno incumplió lo fundamentado en buena parte del acuerdo. Aún todavía nadie ha recibido un solo peso de lo que se conoce como el apoyo a la comercialización. El FAIA, que se anuncia por todas partes, el fondo de ayuda para los insumos agropecuarios, pues pusieron una cantidad de requisitos que excluyen a la inmensa mayoría de los productores de arroz de ese programa. Juan Camilo, y es que Blue Radio también pudo confirmar que para el próximo 14 de julio más de 200 municipios de departamentos como el Huila, Tolima, Meta, Casanare, de Arauca, del norte de Santander, Cesar y Bolívar harían parte de estas manifestaciones. Enredados los pasaportes, enredada la salud, enredado el tema del paro arrocero. Marcela Peña me acompaña en la presentación de noticias. Marce, porque también están enredados las promesas del gobierno en cuanto a contratos de prestación de servicios. Es poco probable, Juan Camilo, buenas tardes para usted y para los oyentes, que el gobierno cumpla su meta de desaparecer los contratos de prestación de servicios, aumentando el número de plantas de trabajo en las entidades del sector nacional. Van muy quedados frente a sus propias metas. Marcela, y usted tiene noticia económica de último momento, se confirma la venta de Cerro Matoso. Así es, South 32, que es la casa matriz de Cerro Matoso, anunció un acuerdo con Corex Holding para venderle las operaciones de ferroníquel que actualmente tienen en el departamento de Córdoba, las operaciones de Cerro Matoso. En un comunicado, la compañía explicó que aunque ve potencial en estas operaciones, la verdad es que tiene opciones de inversión más atractivas, por ejemplo, en otros metales como el cobre y el zinc. Ha dicho también que el nuevo dueño o el futuro dueño de Cerro Matoso es una compañía que está específicamente dedicada al sector de níquel y que podría desbloquear la potencialidad y las posibilidades para la compañía. En Meridiano Blue estamos en las principales regiones del país con la gente. Aumentan los muertos por la tragedia desatada por las lluvias en Bello, Antioquia. Héctor David Santamaría nos cuenta más. Así es, Juan Camilo, con las buenas tardes. En Bello no ha parado la búsqueda de desaparecidos y por eso los organismos de socorro confirmaron que encontraron a las últimas horas el cadáver de una mujer de 55 años que fue sorprendida por el deslizamiento de la vereda Granizal. Allí hay que recordar que más de 200 personas siguen las tareas para hallar a otras 2 personas más que seguirían desaparecidas. Mientras esos trabajos avanzan a pico y pala con acompañamiento de maquinaria, se atiende desde lo social a los niños de al menos 3 veredas afectadas, donde hay 2 colegios que avanzan no solamente en cumplir con el cronograma educativo, sino también en la entrega de alimentación escolar. Hay que recordar, eso sí, también, Juan Camilo, que en el caso de Medellín, en las últimas horas se reportó un colapso en una estructura de al menos 4 viviendas que por fortuna no dejó personas ni atrapadas ni heridas porque el DAGRED había ordenado la evacuación, Juan Camilo. Y ojo con esta situación del invierno en el país, el IDEAM acaba de lanzar una nueva alerta por riesgo de deslizamientos e inundaciones por las fuertes lluvias. No es solo Antioquia, es a nivel nacional. Jessica Gutiérrez. Debido a las intensas lluvias que se han presentado en el país, se ha elevado el nivel de alerta por aumento en los caudales de los ríos de los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo. Asimismo, también se han generado distintos niveles de alerta por riesgo de deslizamiento de tierra en gran parte del piedemonte llanero y amazónico, con un porcentaje significativo de estas zonas en alerta roja. Frente a esta situación, habla la teniente coronel Carolina Rueda, jefe de pronósticos y alertas del IDEAM.
principales sectores del piedemonte llanero y amazónico, con especial atención el área del sector de Mocoa, Putumayo y la vía al llano, así como la parte del departamento de Arauca que colinda con la cordillera oriental. Algunos de los ríos principales también tienen altos niveles que están siendo reportados desde este comunicado especial y han sido seguimiento desde los informes diarios que se publican desde el IDEAM. También advierten que aunque en los últimos días se ha registrado una disminución en las precipitaciones, persiste la amenaza por niveles altos en los ríos y por deslizamientos de tierra en varias regiones del país, por lo que el llamado es a la prevención y a la atención continua vigente. Se conocen nuevos detalles de la condena a Manuel Ranoque, el papá de los hermanos Mucutuy, esos niños que se perdieron en la selva. Una condena grave, fue por abuso sexual. Juan Esteban Quintero. El ya condenado Manuel Ranoque por delitos relacionados con abuso sexual tiene otros procesos pendientes. Él había demandado a la nación luego de que se presentara esa tragedia en el año 2023 en donde murió su esposa y en donde estuvieron desaparecidos por más de 40 días en las selvas del Guaviare sus hijastros. Sin embargo, este va a ser un aspecto muy importante que va a tener en cuenta la Procuraduría en esas audiencias de conciliación, pues él ha estado solicitándole al Estado colombiano más de 1.500 millones de pesos por daños y perjuicios. Según nos informan fuentes, Manuel Ranoque ya se encontraba cumpliendo una medida de detención. Ahora lo que resta es que el juez de conocimiento dé a conocer de cuánto será la pena que deberá cumplir en prisión. Capturan a un DJ pedido en extradición por los Estados Unidos, aparte de poner música, le hacía los mapas a los grandes narcos del país para sacar droga de Colombia. Felipe García. Se trata de Edwin Cuesta Mosquera, alias Firu, el DJ que hacía cartas de navegación para la mafia que fue capturado en Medellín. Este delincuente era buscado con fines de extradición por las autoridades de Estados Unidos y sobre él pesa una solicitud por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína. Alias Firu, según las investigaciones, hacía parte de una estructura narcotraficante que trabajaba bajo la modalidad de tercerización con el Clan del Golfo. Su función era clave en la logística de los envíos de droga, ya que elaboraba las cartas de navegación y planeaba las rutas marítimas para transportar cocaína desde Urabá hacia Panamá, Costa Rica, Honduras y México con destino final a los Estados Unidos. Según el general Carlos Triana, director de la policía, esta estructura criminal tenía la capacidad de enviar hasta 2 toneladas de cocaína al mes mediante alianzas criminales con carteles mexicanos. Más noticias: en las principales ciudades de Colombia crece el número de asesinatos en Bucaramanga por ajustes de cuentas entre bandas criminales. Verónica Rincón. 2 asesinatos por ajuste de cuentas ocurrieron en Bucaramanga y Girón. En el barrio Villamil de Girón, un menor de 16 años, Pablo Felipe Chacón, fue asesinado a tiros por hombres en moto. Según la policía, el crimen estaría relacionado con el asesinato de alias Cabeza de Motor. Hay 3 capturados, entre ellos un menor. En Bucaramanga, en el barrio La Ceiba, fue asesinado Luis Enrique Herrera, presunto integrante de la banda de microtráfico Los del Sur. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Los hechos del fin de semana nos permiten entender que detrás de estas acciones delincuenciales hay intereses más profundos de estructuras criminales. Ambos casos estarían relacionados a disputas por control territorial y venta de estupefacientes. En Cali investigan quién está detrás de un masivo envenenamiento de aves. Lina Vera. Hola Juan Camilo, buenas tardes. En las últimas horas la comunidad del barrio Los Cámbulos en la comuna 19 de Cali se ha visto impactada y preocupada ante el reporte de un presunto caso de intoxicación masiva de aves silvestres. Vecinos del sector alertaron que varias aves comenzaron a caer del cielo e incapaces de volar. Este llamado de emergencia hizo que rápidamente las autoridades ambientales y equipos especializados se desplazaran al sector para atender la situación. En total se encontraron 21 aves en el sitio, de las cuales 15 habían fallecido y 6 aún presentan signos vitales. Escuchemos al coordinador operativo de Hogar de Paso del DAGMA, Delio Orjuela. Se ha identificado que la posible causa es envenenamiento. Al parecer, con alimentos dispuestos de forma inadecuada en el espacio público, estos están impregnados de algún tipo de sustancia que estamos en el proceso de identificación y al parecer esta es la principal causa. No obstante, y es muy importante saberlo, estas aves son carroñeras, son las que nos ayudan a limpiar nuestros espacios naturales y cada vez que nosotros disponemos de forma inadecuada los residuos. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando estos hechos a través de los canales oficiales, recordando que la protección de la biodiversidad es fundamental. A la 1:13 p.m, recorramos el mundo a través de la información con César Moreno.
Hola, muy buenas tardes. Hamás e Israel reanudaron las negociaciones indirectas en Qatar para alcanzar un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes. Pero la cosa no pinta bien. Un funcionario palestino indicó a la prensa que las partes no lograron ningún avance en la sesión de negociaciones de la mañana, pero afirmaron también que las charlas van a continuar. Trump declaró que hay posibilidades de llegar a un acuerdo esta semana, mientras que Netanyahu indicó que envió a su equipo a Doha con instrucciones claras de alcanzar un acuerdo bajo las condiciones acordadas. Es decir, si no es con las condiciones israelíes, no habrá acuerdo, porque las exigencias de los terroristas de Hamás son inaceptables. Recordemos que esta tarde Trump y Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca en Washington para definir qué va a pasar en la Franja de Gaza y también con Irán. En Moscú, el exministro de Transporte ruso Roman Starovich, destituido en la mañana de hoy por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue hallado muerto en la tarde a las afueras de Moscú. La policía baraja el suicidio como principal causa de su fallecimiento. El hombre fue hallado en su carro con un tiro en la cabeza. Starovich estaba siendo investigado por un delito de corrupción y estafa en la construcción de líneas defensivas junto a la frontera con Ucrania. Sigamos con el presidente Trump, porque le pidió a Brasil que deje a Jair Bolsonaro en paz. Esto fue en un mensaje en redes sociales mientras el exmandatario brasileño enfrenta un juicio por un presunto intento de golpe de Estado. Rápidamente, desde la cumbre de los BRICS, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva rechazó toda interferencia sobre su país luego de las palabras de Trump. Somos un país soberano, no aceptamos interferencia de quien quiera que sea, dijo Lula, mientras que Bolsonaro recibió con mucha alegría el respaldo de Trump.